¿Y si todo lo que creemos saber sobre nuestra historia fuera solo el titular de la noticia? Lo invito a descubrir el reportaje completo a través de 100 fotografías históricas que desvelan la verdad oculta. Detrás de cada imagen, encontraremos la ironía, el sacrificio y la humanidad que los relatos oficiales decidieron ignorar. Prepárese para ver el pasado con nuevos ojos. Disfruten la proyección. El sol de Oklahoma, principios de siglo, iluminaba estas manos pequeñas. Niños, lejos del juego, conocían la tierra, la biografía del objeto. Esta carretilla, humilde y cargada, transportaba no solo la fruta, sino el futuro de estas familias. Era el motor de su esfuerzo diario, vital en la granja. La tierra, a veces exige un precio distinto. Lejos del arado y la siembra, ese viejo rifle firme en sus manos, no sembraba cosechas. Era el eco de una nación, la chispa final de resistencia Chiricahua. Jerónimo, en 1887, posa, pero su mirada cuenta la historia de un pueblo indomable, luchando por su libertad. Pero, a veces, la lucha cede, y la vida exige otros frentes. Parece solo un gran edificio, pero en 1865, este imponente hogar de la Comisión Sanitaria en Richmond, con su bandera al viento, era mucho más. Era de hecho el punto donde la esperanza y la ayuda curaban las heridas de una nación, un símbolo de alivio tras el brutal conflicto. La reconstrucción de una nación traía consigo, también, nuevas fronteras. Mientras al este se curaban heridas, al oeste, la vida forjaba otra estirpe. La imagen del vaquero libre esconde, en verdad, una labor durísima. Atar un becerro en Arizona, en 1896, era parte de una lucha diaria, no un simple juego. Mientras el oeste forjaba vidas, el destino de una nación se decidía en otro frente. Influencia y legado. El momento decisivo, octubre de 1862, tras Antietam, Lincoln y McClellan. El futuro, en vilo, se selló aquí, bajo la lona. Pero la vida, más allá de los grandes acontecimientos, seguía su curso, con sus propios rituales. Y ese pulso, ese latido cotidiano, era donde los hombres encontraban su refugio. Aquí, en 1869, en esta humilde barbería, el cuidado personal era solo la excusa. En verdad, el bullicio y las risas llenaban el aire, porque era el epicentro de la comunidad, el foro donde se tejían las verdades del barrio. Si el corazón de las ciudades latía en sus plazas, el verdadero espíritu de una era se encontraba en la sencillez. Apenas unas décadas más tarde, esta cabaña de troncos se erigía como un faro de vida. Aquí, cada rostro, cada tarea, era un eco de la fortaleza familiar, un símbolo de la resiliencia que forjó naciones. Es la melodía del Arkansas Traveler, susurrando historias de infancia, de unión, de que lo más valioso siempre fue la gente. Los cimientos de una vida plena no son de piedra, sino de historias compartidas. El detalle anunciador, aquella cabaña de troncos, faro de vida, se materializa aquí. Esta, la de los Winchell en Michigan, nació a finales del 1800. Sus maderas vieron crecer a una familia, trabajar la tierra con sus caballos y perro fiel, un hogar de pura resiliencia. Mas la historia, amigos, a veces se escribe lejos de los muros de cualquier hogar. Y si aquellos caballos eran fieles compañeros de labranza, aquí son el alma de la aventura. El momento decisivo, este es el pulso vivo de una era irrepetible. El dato ancla, unos valientes vaqueros, allá por 1878 guían miles de reses por el Western Trail, cerca de Abilene. La vida, a veces, se tejía con hilos de sencillez, lejos del bullicio. El efecto dominó. Y es que la audacia de aquellos caminos, de esas grandes travesías, forjó la fibra de hombres que supieron hacer de la nada un hogar. Contraste con la percepción. Parece una escena cotidiana, un simple corte de pelo bajo el sol. Pero aquel hombre, Nelson Field, apodado Old Navajo, era más que un barbero. Era el espíritu de la autosuficiencia en 1920, en un rancho remoto de Nuevo México. El ingenio humano no conocía límites. Y es que, si la autosuficiencia forjó vidas, su ambición impulsó el progreso. Se calcula que una planta así podía mover miles de toneladas de mineral al día. Esta colosal maquinaria,
entre 1890 y 1905, era el corazón palpitante de una mina, donde el vapor domaba la roca. Pero la fuerza que movía el mundo no solo estaba en las entrañas de la tierra. El punto de inflexión llegó cuando esa ambición, ahora urbana, transformó el paisaje. De pronto, el latido del progreso se hizo calle, se hizo gente. Desde los tejados, McClure inmortalizó el hormiguero, una ciudad donde Coca-Cola prometía un futuro brillante y refrescante. El progreso no solo se forjaba en el asfalto. Si la norma era el bullicio urbano, la excepción nos llevaba a una soledad sublime. La instantánea temporal 1927, Cañón Glenwood, señales ferroviarias, rieles que desafían la inmensidad, junto al río Colorado. Mientras Lindbergh cruzaba los cielos, el hombre, con su ingenio, también domaba la tierra. No solo rieles, ni cumbres domadas, influencia y legado. El espíritu humano también forjó cimientos de fe. Contraste con la percepción, su fachada de adobe y torre es más que un templo. En Pueblo, Colorado, desde 1923, esta primera metodista es faro del Ejército de Salvación. Pero el poder, a veces, se viste de otra manera. Más de un siglo de historia y decisiones, bajo este majestuoso candelabro del Capitolio de Colorado. Desde 1908, su cúpula dorada y esta sala han sido el corazón de la ley y el debate, moldeando destinos. Pero las decisiones forjadas en lo alto también bajaban a la calle. Y con el paso del tiempo, esta humilde placa, en la estación 6 de la calle D, en South Boston, fue el punto exacto donde la ley se hacía vida. Aquí, el barrio encontraba su resguardo, su antes y después. Las ciudades guardan ecos de 1000 vidas, y si algunas fachadas hablaban de deber, otras, con sus formas, invitaban al gozo. Aquí, esta imagen en blanco y negro, tan sobria, esconde el Frolic Nightclub de los 70, un torbellino de alegría y música en Rever Beach, que marcó una época inolvidable de diversión. El ritmo de la vida urbana, constante e imparable, necesita vías, porque si la noche invitaba al gozo, el día exigía movimiento. Este tren naranja, en 1986, símbolo del transporte londinense, llevaba sueños hacia Dover. Miles de historias sobre raíles. La ciudad, en su incesante devenir, guarda historias en cada esquina, en cada andén. No obstante, el destino de estas arterias urbanas a veces desafía su propósito original. Aquí, un tren gris, en la vieja estación norte de Boston, era testigo de miles de vidas. Sin embargo, una ley invisible, la de la renovación urbana, ya trazaba un futuro subterráneo para sus elevadas vías. Pero si las vías ocultaban su mañana, el pasado escondía reglas insólitas. John Joseph Grimes, con 17 años, posa con una conejita. El Playboy Club de Boston, de 1966 a 1977, permitía la entrada a menores de 21 años. Pura nostalgia. Los años 70 no solo ofrecían clubes singulares. Al mismo tiempo, en otra esquina de Nueva Inglaterra, ¿qué secretas historias guardaba el asfalto? Washington Street en Essex, en los 70, era un vibrante retrato de esa época, con su ambiente urbano y su arquitectura tan particular. Las calles de antaño tenían su propia autenticidad, ironía histórica. La misma cultura que forjó leyendas también las llevó a rincones inesperados. La desmitificación, Larry Bird, el pájaro, ícono de la cancha, en 1992, se unió a McDonald's para el Big 33, una fusión de deporte y consumo, un hito comercial que pocos recuerdan hoy. Mientras los ídolos forjaban sus legados en la cancha, la vida real tejía otras pasiones. El efecto dominó de esa cultura de consumo, que puso en valor lo material, se extendió. El detalle clave aquí son esos rostros, esas sonrisas, esa marea de gente ascendiendo. Eran las cazadoras de gangas, las clientas fieles de una tienda legendaria, un templo de descuentos, donde la variedad era reina. Las ciudades, con sus muros y aceras, contaban 1000 historias. El detalle anunciador, aquel ir y venir de gente, siempre en busca de algo, presagiaba otros refugios. El momento decisivo, en 1957,
la cafetería Sharaf se erigía. Su letrero, un faro diario, invitaba a la pausa. Desde las 7 de la mañana, un refugio donde el aroma a café era promesa de un nuevo día, de encuentros. La ciudad, un organismo vivo, siempre ofrecía más, y si la cafetería era un alto, los otros refugios bullían bajo tierra, esperando. El símbolo revelado, esa boca de metro, era el pulmón de Scolai Square. Cada persona que bajaba, cada sombra que subía, tejía la historia vibrante de los años 40. Era un crisol de vida, pura energía de Boston. El corazón del oficio, cada golpe de martillo, un eco del pasado. Este hombre, en su taller de Ioannina, Grecia, hacia 1950, nos muestra la esencia de un calderero. Sus manos, llenas de sabiduría, forjaban el metal, creando piezas únicas, testigos silenciosos de una época. Detrás de cada oficio, se esconde la vida misma. Así, el esfuerzo de ayer, forjando el metal, nos trae hoy a Xàtiva. En el primer tercio del siglo XX, la Font Reial era el corazón del pueblo. Niñas, con su inocencia, disfrutan del agua, ajenas al futuro. La fuerza invisible del tiempo y la comunidad las une, testigos de una era que cambiaría para siempre. Cada puntada, una historia. De la danza del agua que calmaba la sed en Xàtiva, pasamos a la paciente creación de patrones. Se siente el silencio de la concentración, apenas roto por el roce suave de la aguja. Es Hungría, 1950, y una maestra comparte el arte del bordado, tejiendo no solo hilos, sino también el alma de una cultura. De la quietud concentrada de las manos que daban forma a la cultura con cada hilo, el destino nos lleva ahora al vasto lienzo donde se forjaba otra esencia vital. Desde la perspectiva del sol siciliano, testigo de jornadas agotadoras, se revela el profundo valor del reposo de esta agricultora en los años 50. Un momento único de paz. Tras la calma de la labor, la vida siempre encuentra su ritmo. Esa pausa necesaria, ese respiro en el campo, desencadena la búsqueda universal de conexión. Aquí, el simple juego de cartas en sus manos es el corazón de todo. En 1960, en Mykonos, estas personas hallan felicidad, entre calles blancas, aire puro y la compañía mutua, creando recuerdos imperecederos. Los ratos de ocio, fugaces alivios. Del concepto a la ejecución, aquí, dos carboneros en Sant-Hilari de Sacalm nos muestran el inicio de la cruda realidad. 11 días de trabajo incansable para producir carbón, una existencia de esfuerzo puro. La vida en las calles, un pulso constante. ¡Qué ironía! Tras el esfuerzo puro del carbón, aquí el aire vibraba con el agrio olor a salmuera y metal. En la escala, desde 1920, esta fábrica transformaba vegetales en conservas para el mundo. Lejos del trajín industrial, la vitalidad económica impulsada por tales fábricas creó el pulso urbano, la instantánea temporal. En 1910, esta calle barcelonesa vibraba con el tranvía 29. Mientras, el mundo se agitaba en México, la revolución iniciaba, cambiando destinos. Aquí, la vida seguía, con su suave traqueteo. El tiempo, sin embargo, marcaba otros ritmos. El detalle anunciador, su bullicio, tenía un eco de orden en la quietud. El momento decisivo, a fines del 1800, estos mozos, junto a la fuente, eran la ley. En el bosque, su labor protegía la tierra, un deber vital. Un nuevo pulso, un aire diferente, marcaba el camino. La atmósfera, antes de deber sereno, ahora latía con una tensión palpable. En 1973, Vic se llenaba de vehículos policiales, una caravana imponente. La causa oculta, frenar la Asamblea de Cataluña, un pulso por las libertades, una historia de recuerdo nítido. El asfalto oculta historias, pero la memoria insiste, el punto de inflexión. Si en Vic, 1973, la calle vibraba, Pando Barrero nos lleva a una herida abierta. Hoy, una calle cualquiera, pero entre 1936 y 1939, fue un punto clave, decisivo, donde la nación se partió. Las huellas del pasado permanecen, y si antes el eco de la guerra resonaba,
Un suave zumbido traía el futuro. Este tranvía, un viejo veterano de los 50, silente, atravesaba la Plaza de la Independencia. Sus ventanas, espejos de una Madrid que pese a todo, renacía. Madrid, ciudad de mil rostros, siempre nos sorprende. El tranvía, con su ruta diaria, sin saberlo, seguía el pulso de un plano centenario. Este mapa, joya del ayer, nos muestra cómo era. Hoy, al excavar en Plaza de Santa Ana, aflora un sótano, un aljibe, la huella viva de un hogar, la historia que el suelo guarda. Las calles de Madrid tienen memoria, pero si la tierra nos hablaba de antaño, ahora, la ciudad se elevaba. Mira ese tranvía, sus cables cruzando el cielo, conectando la vida. Justo ahí, frente al imponente Banco de España, donde el templete telefónico marcaba una nueva era, un pulso vibrante de progreso. Cada rincón, cada puerta, guardaba su propia historia. Pero con el avance constante de aquellos años, las necesidades cambiaban, y así, en 1954, un guardia en bicicleta abría la puerta de un edificio con el 55. Su labor, silenciosa, protegía el latido de la vida urbana. El pasado nos llama. Aquel latido urbano, antes contenido, se hizo pulso de ciudad. En 1960, la calle de Toledo bullía. Sus tranvías, reyes del asfalto, cruzaban puente y puerta. Desde allí, el tiempo revelaba su secreto, su fin cercano. Una foto, pura nostalgia de un Madrid que se fue. Los hilos del tiempo nos revelan capas ocultas. Si el latido urbano de Madrid era la norma, de calles que bullían, la gran estación de Atocha, crisol de esperanzas, parecía solo vibrar con viajes y comienzos. Pero en 1950, entre el cacahuetero y el diario, un coche blanco transportaba, insólitamente, un ataúd. Así, la vida y su final se cruzaban en un mismo andén. La mirada se eleva. Ironía histórica. Si en el andén la vida se extinguía en silencio, aquí, Madrid crecía imparable, ajeno al luto. Contraste con la percepción. Parece solo un esqueleto urbano, un gigante en construcción. Pero estas imágenes aéreas revelan no solo el armazón de Telefónica, sino el remate olvidado del Teatro Fontalba, un detalle que el cielo nos desvela. De la ambición vertical de la urbe madrileña, la memoria de los lugares nos lleva ahora al pulso de la vida callejera. Este cantón de Tetuán de las Victorias, en 1937, era un parque de limpiezas, y su vallado, la Casa de Socorro. Un antes y un después, grabados en cada esquina. Las calles, fieles testigos, revelan su historia. Más allá de las esquinas que guardan ecos, la ciudad siempre busca su horizonte. Ese afán por ordenar y dotar de servicios, como el cantón de Tetuán, desató una expansión imparable. El barrio de la Concepción, entonces, emerge como símbolo de un Madrid que soñaba con más espacio, con aire puro. Y es que el Parque de Calero, y esas casas nuevas en Alcalá, eran la promesa de un hogar digno. Mientras las ciudades esbozaban su futuro, a ironía histórica, el progreso contrastaba con la cruda asistencia vital. Esta humilde carreta, con su capota y armazón de madera, fue una ambulancia de la Cruz Roja en Cataluña, desde 1913, un símbolo de atención médica pionera. La vida, pese a todo, encontraba su refugio. Paralelismo de formas. Si un armazón de madera ofrecía esperanza, el entramado de esta linterna acuna una luz. Esta vela, humilde guardiana, simboliza la resistencia barcelonesa. En 1938, 40 horas de bombardeo fascista, cada llama fue un desafío contra el pánico. Tras la tormenta de fuego, Barcelona encontraba otros ritmos. La transformación, así, es una constante en el alma de esta ciudad. El suave murmullo del agua, que lavaba las calles, era el nuevo pulso. En Plaza Urquinaona, la lluvia transformaba el ambiente, realzando su belleza y dejando un tapiz de hojas sobre el adoquinado. Pero hay lugares donde el mundo se detiene. Y es que, tras sentir aquel pulso urbano, la senda nos lleva a descubrir compases que solo la montaña esconde. Este remanso parece tranquilo, una postal intemporal, mas su esencia es su acceso único, os decibís,
en Lleida, solo se alcanza desde Andorra. Así, su aislamiento lo convierte en un tesoro. Sin embargo, el tiempo a veces nos arrastra a otras realidades, donde la vida se moldea con el pulso del mar. El punto de inflexión fue la ineludible necesidad de nutrirse del océano, transformando sus frutos. Aquí, en Roses, a principios del siglo XX, el desmayar sardinas era ley, una labor ruda, pero vital. La subsistencia familiar, el sustento de un pueblo entero, dependía de cada mano, de cada pescado, pues sin esa técnica, la abundancia se perdía. Muchos ven solo hierro y sudor, la fría cara del progreso. Pero, ¿y si le dijera que es mucho más? A Tomás se construye, de 1980, es la visión de Tatiana Titarenko, un lienzo vivo de nuestra ambición industrial. Más allá de las grandes máquinas que moldeaban naciones. Ironía histórica. Mientras la ambición industrial crecía, el verdadero pulso vital latía en la intimidad del hogar. La instantánea temporal. En 1962, 3 mujeres, en Sumi, preparan la víspera festiva, manos hábiles con la masa. El mundo contenía el aliento por la crisis de los misiles, pero ellas, ajenas a esa tormenta, forjaban su esperanza en cada bocado, en cada sonrisa. Pero esa vitalidad, esa fe, trascendía los umbrales domésticos. Evolución de la atmósfera, de aquella resiliencia íntima. El progreso latía ahora en las calles. La fuerza invisible, 4 hombres, cascos en cabeza, encarnan la autosuficiencia obrera. Sus manos, bajo un sol radiante, levantaban un futuro, negando la dependencia de otros. Pero la mirada humana siempre fue más allá, el punto de inflexión. Si antes construían el mañana en tierra firme, ahora, el destino se elevaba al cielo. Parece una silueta en la noche, pero no es solo metal, es el grito de gloria a los héroes de la cosmonáutica, obra de 1964. Mikhail Kuznetsov-Volsky capturó la punta luminosa que recuerda a quienes, con valentía, conquistaron el cielo. Mientras unos soñaban con estrellas, otros forjaban la historia en las calles. Contexto y detalle. De la inmensidad del espacio, pasamos a la bulliciosa París de 1947. La causa oculta. Allí, entre adoquines, un imponente retrato de Stalin. Era el día de la Bastilla, pero también un grito de lealtad comunista, una causa que unía a los pueblos, incluso en el corazón de París. La historia late en cada paso, y si en París un retrato unía a la multitud en un símbolo, aquí la disciplina y el orgullo marcan otro patrón visual. Estos oficiales del ejército polaco, en la Plaza Roja, deslumbraban con su poder en 1945, un instante de orgullo y victoria. Más allá de los desfiles militares, el latido de la gente común impulsaba nuevos sueños. 14 años después, en 1959, un cartel israelí clamaba solidaridad obrera. Mientras el mundo veía nacer la revolución cubana, aquí, el puño y el martillo unían voces por los derechos de todos. Lejos de la unidad obrera, la tensión global escalaba. De repente, el mundo se partió en dos, y los sueños dieron paso a la dura realidad de la guerra. ¿Qué pensaría este soldado al ver a su enemigo más simbólico pintado en la pared? Era la Guerra de Corea, en 1950, y aquel militar estadounidense, con una sonrisa desafiante, señalaba a Stalin, el rostro de un mundo dividido. Mientras los símbolos de poder dibujaban fronteras invisibles, la verdadera lucha se libraba en el campo de batalla. Si antes un retrato era el rostro de una tensión mundial, ahora un edificio se convertía en el lienzo de una victoria histórica. Con la guerra casi acabada, este es Masitov, un kazajo de solo 21 años, inmortalizando su valor al firmar en el Reichstag, sellando así el fin del fascismo. La historia, a veces, se baila. Si un gesto de victoria selló un conflicto, ahora, con una coreografía de poder, otra lucha se alza. Es el ballet, El Destacamento Rojo de Mujeres, de 1971, obra clave de la revolución cultural, que empoderó la resistencia femenina. Un tablero, una partida. Pero décadas atrás, en Letonia, el Novus, juego local, se disputaba bajo una nueva bandera,
Diciembre de 1940, el fotógrafo, con su lente, capturó la forzada calma de un pueblo que perdía su voz. De la quietud forzada en un rincón báltico. Ahora, la diplomacia se abría paso. Vemos al mariscal soviético Yásov, en 1989. Su visita a Estados Unidos, un instante crucial, marcaba el fin de la Guerra Fría. Pero la vida diaria latía, las robustas formas del trabajo muy distintas, también forjaban un futuro. En Chisinau, 1986, estos jóvenes mecánicos representan a millones. Su esfuerzo y sonrisas, el motor silencioso de toda una nación. Historias que hoy aún nos conmueven. Más allá de la labor visible, la vida tenía sus secretos. La atmósfera de optimismo y progreso, forjada con sudor, dio paso a una de cautela. El dedo sobre los labios de la mujer, esa mirada severa, era el mensaje. Un cartel soviético de 1941 advertía un rumor, una simple charla, podía ser traición, un peligro mortal. No hables de más. Aquellos tiempos difíciles, de cautela, dieron paso a una era de sueños, el punto de inflexión. Si antes la voz se silenciaba por el miedo, luego la ciencia despegó hacia lo desconocido. Lenin, con la mirada al cielo, ve elevarse un cohete soviético. Esa era la energía científica desbordante, el gran triunfo hacia lo desconocido del universo, que trajo felicidad colectiva. Los pasillos del conocimiento, a veces, ocultaban maravillas de hormigón. Así como la ciencia lanzaba sus formas al cosmos, el arte creaba las suyas en la Tierra. Esta estructura número 2, del Instituto Vernadsky en 1980, se erigía como audaz testamento de una era, un eco petrificado de la visión soviética. El telón de un conflicto se cerraba, pero otro mundo nacía. Del concepto a la ejecución, aquella visión soviética tomó forma. En agosto de 1945, estas tropas ocuparon Alemania, iniciando una nueva era, donde cada rostro contaba un futuro incierto. Los ecos de una era resonaban, del telón de acero, al apretón de manos que forjó el mañana. Mikhail Gorbachev, en 1987, se encontró con Donald Trump e Ivana. Aquel líder soviético, buscando un nuevo camino, estrechaba la mano al joven empresario, presagiando el fin de un mundo y el inicio de otro, lleno de nuevas promesas. Lejos de los salones de poder, la vida seguía su ritmo. Aquellas promesas, gestadas en altos encuentros, impactaban la cotidianidad. En 1989, esta instantánea de Vladimir Bogdanov muestra a una niña, con su mochila, a punto de empezar su día, un símbolo, así, de la inocencia y de un futuro incierto. Momentos que el tiempo no borra. La visión de un futuro, gestada décadas atrás, se manifestaba en las aulas. 3 niñas, en 1954, comparten sonrisas, pero la fuerza invisible, la ambición de un proyecto social, modelaba cada mente desde la niñez, sembrando ideales colectivos. La historia guarda momentos de profunda quietud, la norma de un futuro moldeado desde la infancia. Pero de pronto, surge la excepción. Emigrantes rusos en Harbin, China, en 1945. Su historia, una explosión de júbilo, un grito de victoria por una patria lejana, resonando en tierras extrañas tras años de exilio. A veces, la historia se forja en la discreción, lejos de los focos. 6 años antes, en Yan'an, vemos a Mao Zedong y su esposa Jiang Qing. Un momento decisivo, pues allí se gestaba, en 1939, el futuro ineludible de China, lejos de las grandes ciudades, en plena guerra. Las fotografías a menudo nos revelan conexiones impensables, mas la diplomacia, a veces, se teje con hilos inesperados. Pensamos en Lenin como el líder inflexible. Pero, en 1921, su retrato, dedicado a Armand Hammer, el capitalista, demuestra que incluso los ideólogos más duros forjaban puentes. Más allá de los encuentros inesperados, donde la pragmática forjó lazos, del concepto a la ejecución, si la diplomacia era una promesa, la obra de Komar nos muestra la perdurable sombra de las ideas. Marx y Engels, como estatuas clásicas,
aún resuenan. Su pensamiento grabado en piedra sigue vivo. Los ideales se tallan, se elevan. La norma, a menudo, es el eco de pensadores grabados en lienzos y mármol. Pero la excepción, a veces, vuela más alto, forjando un futuro. En 1961, mientras Yuri Gagarin surcaba el espacio, esta estatua, el Chojima, símbolo de un vuelo incansable, se erigía en Pyongyang, marcando la fuerza de una nación. Más de 100 años de pasión, forjando leyendas en Oseburn. Aquí, los campeones de antaño, en Mason's Arms, nos revelan la esencia de un barrio siempre vibrante, donde el deporte y la amistad eran tesoros. Sin embargo, más allá de la alegría compartida, cada ciudad guarda sus propios engranajes. La vitalidad de cada barrio, como aquella amistad en Augsburg, se sustenta también en el latido de sus calles. El momento decisivo, aquí, en Linthorpe Road, Middlesbrough. Una mañana cualquiera de hace más de 100 años, la tienda Manfield's Boots, establecida en 1814, era un símbolo de confianza. Cada paso, cada compra, tejía la vida diaria de una era. Cada ciudad, un mundo, con su propio latido. La norma versus la excepción. Mientras el comercio marcaba la norma en muchas calles, ciertas capitales exhibían un pasado monumental. El símbolo revelado, en College Green, Dublín, el Banco de Irlanda en 1902 era un gigante. Antiguo parlamento, simbolizaba la historia y el corazón financiero de Irlanda, con tranvías y personas dando vida a sus calles. Pero el verdadero progreso no solo se forjaba en el corazón financiero. Su influencia, sutil, se extendía a la mente y al espíritu de la gente. Aquí, entre la nieve de un invierno lejano, la biblioteca de Perry Hill, inaugurada en 1891, se alzaba como un faro de conocimiento, un vital centro cultural que abrió sus puertas a la comunidad, democratizando el saber. El tiempo, implacable, teje nuevos destinos. Lo que un día fue el sosiego del saber, pronto daría paso a la furia de la contienda global. En 1918, en Londres, mujeres anónimas forjaban el metal, banda a banda, para proyectiles. Mientras, la Gran Guerra devoraba vidas sin tregua, y ellas, con su esfuerzo, sostenían al mundo. Londres, una ciudad que renacía. Si la norma fue el esfuerzo, la excepción, la niñez. En 1954, ese camión de telefonía, un detalle, reveló sus calles. Niños, pura energía, llenaban de juego el vibrante Londres, pura nostalgia. El pulso de una época nunca cesa. Y así, apenas 8 años después, Renshaw Street en Liverpool, 1962, nos muestra su bullicio. Coches, buses y gente, el corazón comercial de aquella vida urbana. Los ecos de aquel ayer urbano siguen resonando. El punto de inflexión, sin embargo, llegó con 1969. En Oldham, Inglaterra, un evento histórico redibujó las vidas. El cambio de perspectiva nos muestra ahora, desde la acera, la intimidad de un barrio. Madres y niños, viviendo la transformación social que aquel año trajo. La calle, antes solo paso, se hizo hogar. Más allá de las brumas inglesas, la cotidianidad sigue latiendo. Así como en Oldham, la acera se convierte en el escenario principal. Vemos al hombre joven, la señora con flores, testigos silenciosos de 1991. Aquella rutina, un pulso urbano en el sur de Londres, es la raíz de este instante inmortalizado. Cada rincón urbano guarda un alma propia. Si retrocedemos a 1960, Glasgow nos muestra su Sauchiehall Street. Parece una vía inmutable, pero esta imagen esconde el final de una era. Sus tranvías, vitales entonces, se despidieron para siempre tan solo 2 años después, transformando el latido de la urbe. Pero si la urbe cambia su compás, evolución de la atmósfera, la historia también siembra sus semillas en el tiempo. La instantánea temporal. En 1880, un pequeño Winston Churchill de 6 años posa con su tía Lady Leslie. Mientras su mirada infantil presagia un futuro incierto, el Imperio Británico, que él luego lideraría, ya vivía su primera guerra Boer. El tiempo no solo forja líderes,
también moldea sus calles. El detalle anunciador, aquel niño Churchill, en su época, prefiguraba esta Londres, llena de relatos. El detalle clave. Miren el letrero de Ye Olde Cheshire Cheese. Este detalle es la clave. El pub favorito de Dickens en Fleet Street. Un viaje a la nostalgia. La nostalgia nos ancla a lugares, pero la historia viaja lejos, del concepto a la ejecución. El Londres de ayer, una promesa de poder. Esta foto, de 1893, muestra su alcance real. Se pensaba a la reina Victoria distante. Dato ancla, Abdul Karim, su sirviente indio, fue su maestro, su amigo, revelando un vínculo humano insospechado. La realeza europea antaño era una gran familia, influencia y legado. La vasta red de parentesco tejida por la reina Victoria unía a las monarquías europeas. El sujeto y su historia, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II de Rusia, primos hermanos, posan en 1913 con uniformes alemanes. Un guiño irónico, pues solo un año después, sus naciones serían enemigas en la Gran Guerra, a pesar de la sangre que los unía. Lejos de los tronos y los desafíos bélicos, la historia nos trae, en un sorprendente paralelismo de círculos vitales, un instante muy distinto. A primera vista, parece un simple picnic campestre, pero esta idílica reunión se celebra en la majestuosa abadía de St. Drax, joya de North Yorkshire, en 1901. Jóvenes damas, disfrutando de un día de paz, sin imaginar la convulsión que se avecinaba. El destino, con sus giros, nos depara otras verdades. Del concepto a la ejecución, esa paz prometida se topa con la cruda realidad. ¿Qué esconde la mirada de estos niños, mientras devoran su bocado con tal ansia? En 1941, en el muelle de Liverpool, estos pequeños, marcados por la guerra, encuentran un refugio efímero, un sándwich que sabe a supervivencia. Más allá de la supervivencia, la vida seguía su curso. Si la guerra impuso una tensión palpable, los años 30 en Londres respiraban una calma precaria. Pennyfields, en 1930, era un pulso de comunidad. Sus edificios, hoy casi desaparecidos, fueron pilares de incontables vidas, antes que la historia los rehiciera. Los ecos de la ciudad se desvanecían. 30 años después, en 1960, el aire de Baligali olía a sal, a libertad. Desde esta carpa, se observaba la simple alegría, la paz de un día de playa, un bálsamo para el alma. Mientras Baligali gozaba de paz, la vida en Galway seguía otro rumbo. En aquella misma década, Irlanda se movía, y un detalle en Galway revela su esencia. El carro, tirado por un noble caballo, era el motor de la ciudad, símbolo del esfuerzo. En 1960, sorteaba calles y semáforos, uniendo el pasado con lo que venía. Las calles, no obstante, también vibraban con la alegría más pura. Evolución de la atmósfera, de la labor diaria al bullicio infantil. Un cambio vital. El detalle clave. La fila de niños, en Covent Garden, era el reflejo de una época donde la magia simple florecía. Este artista, con su flauta, transformaba lo cotidiano en un juego inolvidable, puro encanto de 1952. Pero bajo el cielo londinense, lejos del juego infantil, otra vida bulle. ¿Qué fuerza ocultaba, entonces, aquella metrópolis en expansión? Sus imponentes edificios victorianos, pilares del progreso de 1890, lo revelan. Parque en Hackney Downs, Londres, donde se pueden ver personas disfrutando de un día al aire libre en 1991. Manchester en 1964 muestra una ciudad en transformación, con su arquitectura industrial y la vida cotidiana de sus habitantes. Increíble Manchester en 1964, un año lleno de música y revolución cultural que marcó la historia de la ciudad. Fosgate en York, Inglaterra, muestra su ambiente urbano y comercial en 1989, con edificios históricos y actividad local. Por haberte quedado conmigo hasta aquí y por recomendación personal, te dejo 2 videos en pantalla. Elige el que más te intrigue para seguir explorando juntos la historia.